llegar las abogadas Miriam Bregman y Liliana Macea en representación de la querella unificada en cabeza de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que conformamos junto con otros organismos el colectivo de querellantes Justicia Ya. Para comenzar este alegato, y sin ánimo de reiterar, pero para nosotros es una obligación decirlo, creemos que si hoy podemos estar acá realizando este juicio es porque hubo una lucha de años llevada adelante por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, llevada adelante por todos aquellos que lucharon contra la impunidad. Por eso hoy estamos acá. Dio cuenta en esta sala con su lucha personal Nora de Cortiñas, Norita, contando cómo empezó esa lucha, esa resistencia, incluso en la propia dictadura. A 33 años de los hechos, alegaremos, como les decía, en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y queremos, por esa condición, reflejar la particular visión de las víctimas. Esta asociación que reúne a aquellas que fueron víctimas directas del genocidio llevado adelante en la Argentina por los aquí imputados. Queremos que esa visión, les decía, se refleje en estos alegatos. Ellos tuvieron que vivir la tortura, vivir el secuestro primero, pero lo que también es muy grave, tuvieron que vivir y viven la impunidad hoy. Por eso las víctimas esperan que se condene a los autores de este genocidio, del genocidio llevado adelante por las fuerzas represivas del país, después de aquel otro genocidio que llevaron un siglo antes para apropiarse de las tierras de los pueblos originarios. Hoy esperan esa condena. 2 siglos, 2 genocidios, ambos impunes, ambos perpetrados por las fuerzas represivas del país. El primero, podemos decir, para organizar el Estado-Nación. El segundo, como ellos mismos lo denominaron, un proceso de reorganización nacional. Desde el Estado se implementó el terror, el secuestro, la tortura, la apropiación de niños, el asesinato, se impulsó al exilio. Señores jueces, ante el genocidio no existe la indiferencia. No hay posibilidades de ponerse por sobre él. Al genocidio se lo investiga, se lo juzga y se lo castiga. Porque nosotros entendemos que los genocidas dejaron mandatos a cumplirse. El plan genocida tuvo parte fundamental en la clandestinidad, era un eje específico de su accionar, el accionar clandestino. Y ellos dieron el mandato a los sobrevivientes de contar el horror, del horror de lo que ocurría en esa clandestinidad. Porque contando el horror, sembraban el terror al conjunto. Horror para sembrar terror. Por eso a los sobrevivientes decimos, les dieron el mandato de relatar lo sucedido. Porque el objetivo no era solo exterminar el grupo, que aquí quienes me precedieron en la palabra ya se han referido a ello y luego lo hará en extenso la doctora Macea. Ellos querían cambiar el conjunto de las relaciones sociales del país, de las relaciones socioculturales que se desenvolvían alrededor de ese grupo exterminado. Permiso. El terror era para inmovilizar al pueblo todo. Entonces surgen las preguntas. Si eso le pasó a él, ¿qué me podrá pasar a mí si me junto con él, si me reúno con él? ¿Qué otro objetivo tiene sino la imagen brutal del cuerpito del negrito Avellaneda? Imagen tan brutal que ya es relatada como una muestra de la brutalidad por Rodolfo Walsh, otro militante, escritor, periodista detenido desaparecido por la patota de la ESMA, en su carta abierta, donde ya describe en el año 77 la magnitud genocida del plan que estos señores estaban llevando adelante. Como parte de este plan, dejaron otro mandato al pueblo, que es desconfiar.
Si fue secuestrado, por algo será. Si se lo llevaron, por algo será. Si apareció, por algo será. Si está vivo, por algo será. Desconfiar. Esto querrá decir que entonces todos los que estamos vivos por algo será. Querían sembrar la desconfianza, porque la desconfianza rompe el tejido social y la perspectiva de volver a recrear esos lazos de solidaridad que con el genocidio vinieron a romper. Porque también, con el terror y la desconfianza, los genocidas se aseguraban la desarticulación social, parte fundamental para la impunidad que también se garantizaba. Sin embargo, los sobrevivientes se impusieron dar testimonio para generar conciencia. Rompieron el mandato de los genocidas, peleando por el castigo a los responsables. Como mención previa, queremos decir que los hechos aquí tratados ya fueron probados en la causa 1384, el llamado juicio de la Junta, juicio de los comandantes, hace 24 años, y a eso se referirá posteriormente la doctora Macea. Aquí solo destacaré que el tiempo transcurrido, todos estos años, más de 20 años, no fueron utilizados lamentablemente para perfeccionar este proceso judicial, sino que en nuestro alegato tenemos que dar cuenta, a la hora de analizar las responsabilidades, a la hora de analizar estos hechos, de las profundas limitaciones con las que nos encontramos. En primer lugar, un número limitadísimo de víctimas. Y en segundo lugar, un número limitadísimo de genocidas. Y estos procesos parcializados, el problema que tienen es que hacen perder de vista la magnitud del ataque genocida. No son inocuos, hacen perder de vista la magnitud del ataque genocida. Por ejemplo, permiten que personas como el policía Seria, que estuvo aquí en calidad de testigo, se refiriera al golpe de Estado como la revolución del 76. Vino aquí, se sentó, dijo, primero habló, y esto lo dijo textual, de cambio de gobierno. Luego dijo, todo esto, unos hechos que estaba relatando, fueron días antes de la revolución. Los padecimientos de Iris Pereira de Avellaneda, de su hijo Floreal, Edgardo Avellaneda, de Negrito, tenemos que ponerlos, entendemos desde esta querella, en el contexto correspondiente. Y hay que decirlo claramente, la magnitud del ataque solo puede entenderse si se piensa en el nivel de organización, de militancia de los trabajadores, del movimiento estudiantil, del movimiento social, cultural de aquella época. El plan de exterminio tuvo tal magnitud porque lo que venían a aniquilar también era muy grande. Era un amplio sector popular organizado que defendía sus derechos, que no se quedaba allí, que iba por más. En ese marco se desarrollaron los hechos que aquí tratamos. Lejos estamos de verlos en forma aislada, casi como parte del infortunio personal. También declararon en calidad de testigos los coroneles retirados Horacio Ballester y José Luis García, miembros del CEMIDA, del Centro de Militares para la Democracia, quienes describieron el rol de la Junta Interamericana de Defensa, entre otras cosas, de la que Santiago Omar Rivero fue parte. Se nos instruyó en esta sala que durante la dictadura la doctrina de seguridad nacional alcanzó su plenitud. Y se dijo, es el resultado de una serie de acuerdos internacionales que comenzaron en 1942, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra, y convoca una reunión para organizar la defensa del continente, la Junta Interamericana de Defensa, donde se nos indica quién es el enemigo y la hipótesis de conflicto. Tenían que mantener el orden en el interior del país, combatiendo lo que ellos llamaban la infiltración comunista.